Bienvenidos a Forindo, formación integral y de innovación docente. Es un canal que busca reflexionar sobre nuestro quehacer docente y el impacto que tiene en la sociedad. Sean ustedes bienvenidos y esperemos que juntos podamos disertar en estos grandes temas. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Forindo. Quiero transmitirles esta preocupación que de alguna forma también me lo ha hecho notar alguna compañera del trabajo y me hacía una pregunta muy explícita. ¿Qué es lo que se busca o qué es lo que buscas? Me decía, con respecto a tratar de implementar este conjunto de videoclips para explicar ciertos elementos sobre lo que consideramos como educación. Bueno, una de mis principales preocupaciones, como todos los que estamos en este medio, indudablemente es el niño. He observado a lo largo de muchos años de servicio que a pesar de que han existido políticas educativas, a pesar de que han sido programas, o han existido, programas que buscan de alguna forma la reactivación de un conjunto de conocimientos que debería tener un alumno que egresa de cierto nivel educativo, no importando qué nivel sea, pareciera que resultan nulos los esfuerzos que se hacen. Yo espero contribuir a la preocupación que existe en torno a estos obstáculos que existen y que de alguna forma permita reflexionar este quehacer educativo, tanto el que implica en el proceso de enseñanza como el que implica en el proceso de aprendizaje. Es bien sabido que existen muchos elementos y podemos llamarlo que son multifactoriales. Voy a recordar la parte que corresponde a Francisco Larroyo en Educación Comparada, donde nos habla de tres elementos fundamentales. La realidad educativa, que es la que estamos viviendo todos los docentes, las políticas educativas que se están implementando a través de ciertos programas y las teorías psicopedagógicas de vanguardia. Las tres son necesarias, vuelvo a repetir, son dialécticamente necesarias, pero entran en una contradicción coexistencial muy fuerte. Quizás porque no estamos comunicados, eso es lo que yo quiero pensar, pero también tiene que ver con un centralismo político que deviene de manera vertical y no se trabaja de manera horizontal. Esa es parte de lo grave que existe. Pero bueno, voy a enumerar algunos de los puntos que considero son muy importantes y que no permiten un proceso de construcción de conocimiento y sobre todo que no están ayudando de alguna forma a retroalimentar este proceso que llamamos educación. Y que también de alguna forma, quiero reafirmar, en otro videoclip, he tratado de separar estos tres elementos que tienen que ver con la noción de educación, a saber, la instrucción, el adiestramiento y por lógica la educación. También los tres para mí son necesariamente imprescindibles considerarlos, dialécticamente necesarios, pero que también han entrado en una gran anacronía. Bien, ¿cuáles son estos posibles obstáculos epistémicos, no haciendo alusión a Bachelard, sino retomándolo como principios de realidad, que nos han impedido la construcción de conocimiento en nuestros alumnos? Los enumero. Lo primero que puedo considerar es que existe un gran pragmatismo individual, un pragmatismo que es propio del sistema de capital en el cual nosotros estamos inmersos. Es propio de una dinámica social donde al vivir en un sistema de mercado, lo que buscamos es un producto y un producto completamente inmediato, de tal forma que nosotros entramos a un proceso de exigencia por parte de las autoridades para que nosotros entremos a un libre mercado. Eso tiene que ver forzosamente con que nosotros tengamos que entregar producto, y también hice el comentario en otro video de que hablar de producto es un proceso verdaderamente instruccionalista, propio del mercado. Y hablar de procesos, pues es un proceso educativo. De tal manera
que los dos son dialécticamente opuestos, vuelvo a repetir, necesarios, pero en este caso son opuestos. Existe una negación uno con respecto al otro. Entonces, hablar de un pragmatismo es hablar de un instruccionalismo operario que se está buscando de manera consistente en cada uno de los procesos que nosotros estamos aplicando en el aula, y yo creo que en todos los niveles educativos. Dos, existe una alienación ideológica considerando este proceso como un conjunto de reactivación de esquemas. Estamos hablando de que existe una retroalimentación constante y que tiene que ver con adoctrinamientos políticos, económicos, sociales e incluso culturales. Hablar de adoctrinamiento significa, de alguna forma, que nosotros estemos constantemente descentralizando contenidos curriculares, programas políticos que vienen en una cascada y que se imponen de manera horizontal, pero bajo ese impacto, es decir, bajo esa inercia de gravedad donde se aplica a todo lo que es la base magisterial sin importar las condiciones socioculturales en las cuales estamos inmersos. Es decir, los profesores no tenemos verdaderamente una libertad de gestión, no tenemos una libertad o libre albedrío para impartir una cátedra o para impartir un proceso de prácticas psicopedagógicas que nos ayuden verdaderamente a la reconstrucción del conocimiento del niño o del joven que está inmerso en esta dinámica. Ahora bien, el hecho de que se implemente de esta forma ha generado en cierto momento, bajo los procesos que he comentado, en una cosificación de la relación pedagógica. Hablo de cosificación por traspolarlo a partir de Karel Kosik en su libro Dialéctica de lo Concreto, porque él nos habla de la cosificación de la relación humana, donde es más importante un objeto que la misma actitud o el mismo ser humano. En este caso estamos hablando de una cosificación de la relación pedagógica, donde al docente le importa más cubrir un programa de estudio que verdaderamente la construcción del sujeto social. Sé que es propio de la dinámica que se implementa y sé que viene en cascada, y vuelvo a repetir, es una inercia gravitacional. Sin en cambio, para eso existe este perfil filosófico ontológico que de alguna forma yo he querido implementar para que el docente sea capaz de reflexionar este quehacer educativo y sea capaz de transformarlo. Bien, otro de los puntos que considero importante es la ausencia de un pensamiento lógico proposicional. Podemos pensar que es de alguna forma también en cascada, porque es una política, porque se está centralizando y de alguna forma nos plantea las corrientes ideológicas que lo que se busca es que el sujeto social no piense. Es posible, pero también indudablemente, si nosotros nos damos cuenta, tenemos hasta cierto punto una libertad de investigación, una libertad de lectura, una libertad de construcción de pensamiento independiente de una política educativa. Es decir, que si existe un currículo formal para descentralización de contenidos programáticos, también existe una currícula informal donde la construcción del sujeto social también se da bajo su propio libre albedrío. Eso no inhibe que él sea capaz de investigar. La pregunta es ¿por qué no investiga? ¿Cuál es la causa por la cual no lo está haciendo? Esto nos ha llevado sobre todo a que en ciertos momentos los programas de estudio, en la evolución de los programas de estudio y de los planes que se han estado implementando, ha habido una ausencia y se ha recortado ciertos procesos que han sido fundamentales para que nosotros podamos construir un pensamiento lógico proposicional, como es el caso de quitar del programa de estudios teoría de conjuntos. Es fundamental, ya que sin él nosotros tenemos la ausencia de las operaciones lógico-formales. También es muy discutido que cada día los libros de texto, que le llamamos también sistemas secuenciales de aprendizaje dirigidos,
nos han ido quitando poco a poco contenidos programáticos y cada día se vuelve más pragmática las actividades, quitándonos inclusive elementos fundamentales en cualquier área de conocimiento humano. Si hablamos de historia, pues nos han ido reduciendo la información. Si hablamos de ciencias, pues nos han ido quitando elementos fundamentales que tienen que ver con esos contenidos. Por ejemplo, en química, cuando hablamos de la configuración electrónica de los elementos, o cuando hablamos de las fuerzas de atracción directamente proporcionales en física, etcétera, ya no se ve teóricamente lo que nosotros deberíamos ver. Y si lo vemos, vuelvo a repetir, sería por libre cátedra, pero no porque estén implementados en los programas de estudio. Todo eso nos los han quitado. Es como si quisieran quitarnos la capacidad de procesamiento o de pensamiento complejo. Es interesante porque, bueno, de acuerdo al artículo 3º constitucional de la Constitución mexicana, pues nos habla precisamente de que en la construcción del sujeto se busca de alguna forma luchar contra los atavismos, luchar contra las ignorancias y estar en constante evolución aunado al progreso del conocimiento científico. Entonces, pareciera que ya no existe. ¿A qué se debe? Bueno, eso es lo que nosotros tendríamos que volver a analizar. Bien, otro de los factores que también considero importantes es que se ha limitado poco a poco esta jerga propia de las áreas disciplinarias. Yo parto de una tesis fundamental. Wittgenstein, como filósofo, planteaba en su tratado lógico, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Esta es una estructura sintáctica de gran impacto, porque de alguna forma lo que nos da a entender es que la construcción lingüística de un sujeto social sí determina la construcción de su pensamiento filosófico y la construcción de su pensamiento científico. La ausencia de un léxico por ser contrarios a lo que viene siendo un vocabulario, que son los gramemas, los lexemas, determinan las raíces de las palabras y entre más incorporación tengamos de un léxico, mayor capacidad de interpretación del mundo tendremos. Sin en cambio, existe como mecanismos de defensa para la reconstrucción o para la asimilación de este lenguaje. Parece ser que la misma idiosincrasia de la familia no nos ayuda al fortalecimiento de esta nueva construcción del pensamiento científico. Cualquier palabra que tenga que ver o que esté fuera del contexto idiosincrásico representa un obstáculo para la integración familiar. Y entonces, para evitar esta no integración familiar, pues lo que hacemos es omitir este tipo de construcción de palabras. Cualquier persona que tenga en su haber o en su jerga cierta incorporación lingüística, lo tachan de vanidoso, por no decir otras palabras. Pero en realidad lo empiezan a aislar, porque no le permiten de alguna forma la construcción de su pensamiento y sobre todo la exposición de la misma. Estamos en una cotidianidad coexistencial demasiado vaga, demasiado pusilánime, donde la inmediatez existencial es lo único que verdaderamente vale la pena. Bueno, y entonces existe esta gran ausencia y pareciera ser que frente a la ausencia de la construcción lingüística, pues también hay ausencia de un pensamiento lógico proposicional y de un pensamiento filosófico y científico. Otro de los elementos que nosotros también que puedo considerar es la ausencia de la formación de un carácter que esté dispuesto a la construcción del conocimiento y a la perfectibilidad del mismo. Todo aquello que denote un estado de perfectibilidad es erradicado de manera tajante. A la persona no le interesa verdaderamente que nosotros vayamos construyendo un pensamiento complejo, tal y como lo decía Edgar Morin. No les interesa crear un pensamiento dialéctico, les interesa crear un pensamiento cíclico, ¿no? Donde vuelva a un estado de confort permanente. Eso también es grave porque no nos ayuda
a la reconstrucción del pensamiento social. Bueno, no me quiero extender, voy a continuar dando otros puntos. En este momento voy a parar la reflexión y daremos continuidad al siguiente videoclip. Muchas gracias.